Así que Letargo ha hecho este llamado para que participen dos personas bastante relacionadas con distintas gestiones, tanto artísticas como culturales de la región de Gualmapu. Hoy contamos con la presencia de Ingrid Conejeros, educadora, activista, gestora, y con Gonzalo Castro Golimil, que es artista visual, agitador cultural también, también compañero de grandes trabajos curatoriales que hemos emprendido en los últimos años. Bueno, a ellos le agradezco mucho también su tiempo de querer hablar bueno, y para ponerle carbón a esta parrilla, ¿cierto?, que queremos generar para dialogar. Me parece interesante comenzar con Ingrid para que desde su fulgor como educadora y gestora nos comente y podamos entender un poco la génesis de este conflicto que hoy día nos tiene a todos un poco en el vilo, no solamente para entender lo que Chile como Estado genera en ciertos territorios, sino que también lo que les pasa a esos cuerpos violentados por pertenecer a una etnia distinta. Bueno, Mari Mari Compu Lamien, Mari Mari Puwenui, Incheta Ingrid Conejero Piñenta Ti, Mulente Muku Warrior Feula, Inche Nger Café, Kakimel tu Chefe, Kudao Gulen. Bueno, mi nombre es Ingrid Conejeros, soy tejedora mapuche, soy educadora mapuche también, y bueno, gestora también en distintos espacios y dimensiones. Chaltumaita Inchagunta y Mañelugun, muchas gracias por este encuentro, por la invitación a hacer Nuchamcam, a conversar. Y bueno, para empezar siempre es bueno como partir desde el origen, desde el inicio, brevemente, porque también se puede uno explayar bastante. Esto es histórico, es parte de nuestra historia, y ahora vemos como un poco las coyunturas de un tema que se viene arrastrando hace mucho tiempo, y que tiene distintas aristas, se puede observar en distintas dimensiones, y bueno, aquí tenemos como le llama Chile, a este tema le llama conflicto mapuche, o sea, el conflicto en este caso es un pueblo, nosotros somos un pueblo. No somos una etnia, no somos los pueblos de Chile, que es muy bueno también decirlo en esta instancia donde tenemos distintas representaciones de distintos orígenes, porque también la palabra crea realidades. Y cuando decimos nuestros pueblos originarios son nuestros, pero nosotros como mapuche no somos de otros pueblos, somos de nosotros mismos en este caso. Nuestra identidad es ser mapuche. Somos los pueblos que compartimos con otros pueblos también, por supuesto, y que ahora en este contexto nos estamos como un poquito polarizando, por decirlo así, pero yo creo que es una realidad. La del racismo y las manifestaciones del racismo, a eso me refiero. Pero es importante también que vayamos avanzando en cómo nos tratamos unos a los otros, ¿ya? Delante con Gonzalo también conversábamos en un chabún que tuvimos en Temuco, donde hay personas que se denominan como huincas, se hablan a sí mismos, se refieren a huinca o a chileno, pero también lo hacen desde una posición incómoda, porque no les gusta cómo es la cultura chilena, no adhieren a esa cultura, y sí adhieren a la cultura mapuche, y están viviendo en este territorio. Entonces hablábamos delante con un lamien que estaba bastante complicado por eso, porque él al mismo se denominaba chileno pobre. Y bueno, yo le dije también uno se identifica más que con una patria, también se identifica con un territorio, que yo creo que es mucho más potente.
Entonces, desde los mapuches, el que habita este territorio, varias personas lo han dicho, le llaman Gualmapuche, habitantes del Gualmapu, que sería también importante empezar a cambiar esa terminología, porque si nos incomoda la patria y sus representaciones que han sido impuestas por la fuerza, también podemos empezar a cambiar los conceptos que van sustentando esta patria que nos incomoda. Nosotros como mapuche no tenemos ese problema porque decimos somos mapuche, mapuche tainché. Bueno, para cerrar eso, voy a hablar un poquito de por qué tenemos este problema ahora, por qué se ha arrastrado este conflicto, que yo digo que no es el conflicto mapuche, es el conflicto del Estado de Chile con la nación mapuche. Eso hay que aclararlo, porque no es un tema que nazca de nosotros la conflictividad. La conflictividad de este tema tiene que ver con una palabra, invasión, y pueden ser otras que vengan después, despojo, avasallamiento, muchos otros términos, pero la invasión es el origen. Cuando el Estado chileno se constituye como Estado, decide invadir un territorio que ya estaba ocupado. Y no hay una negociación de por medio y no hay ningún tipo de tratamiento de esta otra nación, sino que simplemente se decide ocupar un territorio ya ocupado por el pueblo mapuche, tanto en Puelmapu como en Gulumapu, que sería lo que hoy día es Argentina y Chile, porque esos son los nombres que estos territorios han tenido siempre. Puelmapu es Argentina, lo que ahora se denomina así, y Gulumapu es la parte de este lado de la cordillera. Este pueblo convivía con otros pueblos también, que tampoco podemos dejar de decirlo. El pueblo mapuche vivía ancestralmente convivencia con otros pueblos del Picunmapu del norte, tanto en el Puelmapu como en el Gulumapu, tanto en Argentina como en Chile. En Argentina hay 33 naciones originarias, ¿ya? Y esas son las naciones preexistentes. Acá en Chile me parece que hay 11. Esas somos las naciones preexistentes. Y Chile decide ocupar este territorio militarmente, ¿ya? Y eso está registrado en la historia. Está la pacificación de la Araucanía en Gulumapu y está la campaña del desierto en Puelmapu. 2 campañas militares que fueron asumidas por estos gobiernos que determinadamente estaban preparados militarmente para exterminarnos, ¿ya? Y la gran falla que tuvieron fue principalmente la oposición y la resistencia del pueblo mapuche, ¿ya? Porque principalmente somos nosotros como pueblo mapuche, y lo digo con bastante pena, somos un pueblo que todavía podemos decir que estamos vivos. Hay otros pueblos que no corrieron la misma suerte y que fueron exterminados totalmente, ¿ya? Y eso lo saben los habitantes de la Patagonia, donde ya quedan algunas personas como que se denominan descendientes, pero la forma de vida que ellos tienen no es la forma de vida de hace 2 o 3 generaciones atrás, la perdieron su idioma, perdieron su modo de vida, perdieron todo prácticamente. Y bueno, esa es la suerte que debíamos correr nosotros también como mapuche. Ese era nuestro destino. Y nosotros, gracias a nuestros ancestros, gracias a la fuerza que tuvieron, a las capacidades intelectuales, físicas y demás, para poder resistir, es que nosotros ahora podemos estar contando esta historia y tratando de ir en contra de este colonialismo que hasta el día de hoy nos sigue oprimiendo, de distintas maneras. Eso sería como una introducción al origen. Aquí Gonzalo nos podría un poco explicar más allá las causas de este despojo territorial, que ya son cosas que nosotros como mapuche las hemos conversado en distintos foros, conversatorios y otros. ¿Hay algo que puedas agregar, Gonzalo, ahí? Ley también. Mari Mari Compuché, Mari Mari Buenoui, Inche Gonzalo Castro Colimir Piñén, Rumé Mañón Tamuna Quinto, Fachi Tragún Meu, ¿no? Estoy muy contento de poder
compartir esta reunión con ustedes y ver también amigos y amigas conectados de la octava, sobre todo, y familiares, así que desde ya se lo agradezco. Bueno, siguiendo con lo que planteaba Ingrid, yo, bueno, estoy como de apoyo de alguna otra forma, y también señalar que una parte del origen de esta construcción de Chile viene también por la fijación que tiene el Estado chileno con Wallmapu, que es principalmente sus recursos, ¿no? Vienen por sus recursos naturales para levantar Chile en esta pacificación de la Araucanía, y también se puede hacer una analogía que en 18 años más tarde, o en un periodo breve, también comienza la Guerra del Pacífico por el norte, para delimitar también lo que es hoy en día Chile, por arriba. Esas causas, como bien explicaba Ingrid, hoy en día yo creo que se puede ver reflejado también en un racismo estructural, digamos, de poder, una estructura de poder, que lo hablamos en algún previo también con Ingrid y varias amigas, ¿no? Me gustaría acotar eso, también cómo el Estado chileno crea tanto un aparato judicial y penal, que yo creo que va muy para allá junto con Ingrid. Tan solo quería señalar que Chile se fija en Wallmapu por los recursos en el periodo que se está conformando y empieza a delimitar tanto como la zona norte como el sur. Eso. Fay. Súper. Oye, bueno, siguiendo un poco la cadena de esta conversación, me gustaría un poco también que si pueden ustedes argumentar o tratar de contar ciertas historias respecto a por qué, según ustedes que viven en ese territorio, Chile habría de alguna manera impulsado esta gran idea del conflicto, ¿no? Es como que si el conflicto proviniera del propio territorio y no así de Chile. Y, si en esta idea de instrumentalizar el mismo conflicto han aparecido voces chilenas que de alguna manera apoyen o los apoyen a ustedes, porque como conversamos en un momento, después de la Revolución Social del 18 de octubre, se dio un gran ideario pro mapuche, pero hoy día cuando vemos que hay represión y un racismo estructural evidente, esas banderas ya no aparecen. Entonces, por lo mismo, me gustaría saber cómo se entiende esta idea de conflicto a partir de lo que el mismo engranaje chileno ha querido perpetuar en el territorio donde ustedes habitan, porque ciertamente existe, pero hay otras voces como chilenas que lo han apoyado usted, organizaciones bueno, no sé si la CONADI, la verdad puedo decir un garabato, pero ¿hay alguna organización que realmente apoye a las causas que ustedes han levantado por tantos, bueno, ya siglos, ¿no? Voy entonces. Bueno, creo que así como hablar un poco de política del Estado para a reivindicaciones del pueblo mapuche, yo creo que han nacido algunas cosas que corresponden también a la lucha mapuche. Hoy día y dentro de estos días hemos estado conversando con la Lamiana Nayao, que es una de las precursoras del Acuerdo de Nueva Imperial, el año 83 me parece, en donde se adhieren, o sea, se firma un convenio que favorecerían al pueblo mapuche. Hay muy pocas de esas que se cumplieron, ¿ya? Y una de ellas fue lo que tú mencionas, Rodolfo, que es la creación de la CONADI. La CONADI en sí ha sido una de las organizaciones institucionales de Chile que se ha encargado de como administrar un poco las distintas demandas de territorio del pueblo mapuche, pero en sí no tiene la capacidad de resolver todos los conflictos, porque los conflictos en general pasan un poco más allá de las capacidades de la CONADI. O sea,
Me refiero a que hay una cantidad inmensa de comunidades que reclama territorio, que más allá del documento, que podría ser el título de merced, existe la memoria del despojo, o sea, de ese despojo que no está documentado, de esas comunidades que saben que vasto territorio, cerros y pampa eran de su comunidad, de su familia, de su loft, y con este proceso de la incorporación del colono, ¿ya? Que yo ahí quisiera hacer también un pequeño paréntesis, porque acá también hay un problema con los colonos, no solamente con el Estado en sí, pero también hay que hacer una pausa allí, porque al colono se le trajo para ocupar un espacio que supuestamente estaba deshabitado. Supuestamente no había productividad, no había cultura. Entonces el colono se le trajo a un espacio en donde se le prometió ciertas cosas y se le dieron también ciertas cosas, como el territorio. Entonces, esa memoria, que es memoria de las comunidades, no siempre está representada dentro de un título de merced. Y ahí es donde tenemos mayores dificultades aún, porque esos procesos no pueden ser llevados por la CONADI en este caso, ya que la CONADI atiende principalmente a demandas que están reguladas por las leyes del Estado chileno. Entonces, cuando el Estado chileno no te dio el título de merced, no te reconoció ancestralidad en ciertos espacios, esas demandas pasan ya a ser demandas de las comunidades por temas ancestrales, derecho ancestral, que no está contenido dentro de las capacidades de la CONADI. Y ahí hay hartas dificultades. Pero que sí se podían llevar por otras vías, como es el tan mencionado convenio 169, que es ahora una de las cosas que nos está llevando a poner en el tapete el tema de los acuerdos y tratados internacionales que asume Chile y que no respeta. Entonces, hay varias cosas allí. Yo diría que principalmente los pequeños avances que se han obtenido respecto a reivindicaciones, ya sean territoriales, educativas o salud, han sido principalmente porque las comunidades han luchado fuertemente para tener esos espacios. Yo como educadora he podido observar desde adentro el tema de la incorporación de la educación intercultural. Y te puedo decir, les puedo comentar, que esa educación intercultural lleva alrededor de 13 años aproximadamente implementándose en el territorio, con también una especie de posibilidad reducida, ya que no abarca, digamos, la totalidad de lo que es nuestra cultura. Es un espacio también para nosotros reducido, o sea, cuando yo uso el término de reducciones a nuestro pueblo, se le ha reducido desde todo ámbito. Acá cuando se habla de algunas comunidades todavía se dice la reducción, porque son espacios reducidos que dejaron para las comunidades y territorialmente la mayor cantidad del espacio lo ocupan latifundistas y forestales. Esa es como la distribución. Nosotros estamos ocupando el 5% de nuestro territorio reconocido ancestralmente. El resto lo ocupan los colonos y las grandes forestales. Entonces, el reduccionismo para nosotros ha sido en todo ámbito, porque así como entró el Estado y pusieron a familias de latifundistas acá, colonos, a poseer el territorio, trabajarlo y fueron subvencionados, también en la iglesia. Entonces, a nosotros se nos prohibió hablar el mapuche sumún, reduciendo nuestra forma de ver el mundo, porque tú sabes que el idioma es lo que a nosotros nos da la capacidad de representar nuestra vida. Es súper importante el mapuche sumún, como es súper importante el español, como es súper importante el Rapanui, porque son formas de representar nuestro mundo. Y cuando se nos impide representar nuestro mundo negándonos nuestro idioma, y eso fue por la fuerza, porque se obligó a nuestras comunidades a ir a la escuela y se obligó a que no se hablara el mapuche sumún y se hable el español. Por eso sabemos muchas generaciones que todavía se nos traba la lengua para hablar el mapuche sumún, siendo mapuches.
Entonces, este proceso por ejemplo, lo que te mencionaba de la educación, ha sido también un proceso en donde se ha entregado un pequeño espacio, pero muy mezquinamente y mal implementado. ¿Por qué? Porque la intención del Estado no es que nos desarrollamos en nuestra cultura, es darnos un poquito para que nos quedemos tranquilos, digamos como dorarnos la píldora, se diría coloquialmente. Entonces, claro, tenemos educadores que entraron a la escuela, pero fíjate que en la escuela, como es una escuela chilena, del Estado chileno, el educador es discriminado. Y los mismos profesores que no se representan con nuestra cultura, discriminan y aplican racismo sobre nuestros educadores tradicionales, de distintas formas. Y eso es súper grave porque eso es un vivir cotidiano. O sea, el racismo que había hace 40 años que vivió mi padre, hace 90 años que vivía mis abuelos, se sigue hoy día representando y se sigue ejerciendo de alguna forma. Entonces, es una estructura, como bien dice Gonzalo, no es solo un gesto o una manifestación o una exacerbación del ánimo, como vimos en un acto violento, como vimos también en Curacautín. No es solamente eso, es una estructura. El racismo está instalado estructuralmente por el Estado y es sostenido por este Estado. Claro. Eso. Sí, bueno, eso es notable lo que nos cuentas, también un poco para dimensionar cómo funciona esta idea de la interculturalidad, ¿no? Que también es un concepto muy decimonónico para generar los espacios de autodeterminación del territorio en lugares como los que ustedes tienen, porque como tú dices, es como ya, le vamos a dar esto para que no reclamen y se queden un rato tranquilos. Y como ustedes de alguna forma se han organizado, han podido salir y han podido marcar la diferencia. Por ejemplo, lo que yo veo con algunas comunidades más andinas de Chile, que bueno, también han vivido un proceso de domesticación bastante violento, pero donde las voces en torno a esa interculturalidad crítica no aparecen. Han sido silenciadas. Bueno, hoy día se conoce que la gran minería del cobre ha silenciado mucho de esa postura crítica indígena de los Andes que rodea Bolivia, Perú y Chile. Pero también yo quería saber qué le pasa al Gonzalo también en su virtud de, de artista visual respecto a esta idea de conflicto, a esta cosa como que, claro, el conflicto está allá, pero no está en el lado de la estructura de Estado chileno. Sí, claro. Bueno, volviendo al tema de esta estructura que al final de poder que se aplica en distintos aspectos, sin duda retomar nuestro compromiso, nuestra labor de alguna otra forma es recobrar justamente lo que hemos perdido durante todo este tiempo. Ingrid hablaba de un continuo, ¿no? Esto nunca ha dejado de pasar, sino más bien hay una cierta latencia. Siempre se exacerba, se apaga, se exacerba y se apaga, pero creo que es tiempo que a través de estas prácticas culturales nuestras, ¿no? Como es el Tragún y el Nutram, que se lleva hoy en día quizás se puede interpretar al arte contemporáneo, pero no se aleja de lo que venimos haciendo, lo que hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros abuelos. Entonces, esa conexión, esa empatía en general, no tan solo con el paisaje humano, sino más bien natural, creo que es vital también para entender nuestra cultura de otra perspectiva, como encender la llama y también recobrar lo que hemos perdido, ¿no? Porque este sistema de violencia que, no sé, dentro de lo biográfico a mi madre no le permitían hablar mapuzungún en una escuela justamente de monjas, el despojo cultural innato. Entonces yo creo que nuestra labor y compromiso es ahora, ¿no? Como habitante de este territorio. Eso es lo que me pasa, yo creo que tenemos que ejercer ese compromiso y tomarlo con la camiseta puesta, por eso estamos hoy en día acá, por eso aceptamos también esta invitación, porque creemos que el diálogo es sumamente importante, no tan solo para hablarlo acá, sino más bien para conversarlo en la mesa, conversarlo con la familia, con los amigos, y esto de verdad genera un cambio gracias a este pensamiento en común, a este pensamiento colectivo, ¿no? Porque yo creo que si estamos acá es porque hay un lineamiento que coincide. Eso es lo que
pienso desde mi Súper. quehacer, digamos, que se mezcla con la vida en realidad. Sí, bueno, sumando un poco esas visiones que ustedes nos están compartiendo ahora, yo acabo de leer la prensa el día de ayer y me encuentro con que la ministra Carla Rubilar anuncia que tienen un proyecto en carpeta para crear el Ministerio de los Pueblos Indígenas. En ese sentido, y retomando y volviendo a preguntar, eh, ¿qué pasa cuando el Estado, que es un Estado, cierto, que no quiere entrar en diálogo, impone estas formas de administración de un espacio que ya no lo reconoce como tal? O sea, ya ustedes como nación autodeterminada no necesitan otra estructura estatal que los valide como tal. Entonces, en ese sentido, estos anuncios, me imagino que para ustedes vienen a incendiar mucho más esa relación, vienen a poner otro tipo de propuestas sobre la mesa o a replantearse también cuáles serían la idea en el futuro para combatir esta sobreestatización de la idea de los idearios indígenas, que me parece que igual es tremendo que vayan a responder con eso. No sé Mm, si se entiende mi análisis. sí, sí. Mira, yo por lo menos creo que todas las iniciativas que tienen que ver con administrar un problema desde lo burocrático no van a funcionar. O sea, te lo digo inmediatamente porque eh, lo hemos visto con la CONADI. O sea, la CONADI en el fondo está un poco administrando ciertos recursos que van para comprar tierras, para un proyectito, para un tema que podríamos decir que es como superficial. El tema de la tierra es importante, pero es como una parte realmente del problema más grande. Eh, y sí, claro, o sea, aquí yo creo que tiene que ver un poco como con la visión de este Estado, o sea, que no ha dejado de ser colonialista. Cuando la visión del Estado no cambie, no va a cambiar para cómo nos ven a nosotros. Entonces, pensaba yo que el primer paso que debería dar el Estado para caminar hacia una posible solución tendría que ser el reconocimiento de este genocidio y esta invasión que ocurrió hace muchos años atrás, pero es parte de nuestra historia. Si existiera un reconocimiento histórico de este problema, de este conflicto, de este gran dolor que tenemos nosotros, podríamos empezar a poner las estructuras bases para caminar hacia posiblemente subsanar y reparar el problema. No se puede seguir poniendo un paño, digamos, un paño frío o a vendar una herida que está podrida por dentro. Hay que ir al origen, y el origen es este que te acabo de mencionar. Si se aborda el tema desde ahí, se hace un reconocimiento de este tema, se podría caminar hacia alguna solución que quizá podría pasar por esta mirada de intercultural crítica que tiene que ver con el análisis de cómo se está dando la relación entre pueblos, entre naciones. Pero primero tiene que existir un reconocimiento de lo que sucedió, de la historia hasta el día de hoy, de cómo ha sido el tratamiento de un Estado hacia otro pueblo, y, y cómo se puede avanzar hacia esta, esta subsanación del problema. Si existiera realmente ese ánimo por parte de los que tienen el poder, podríamos avanzar. Pero ese camino yo lo veo muy difícil. Creo que es muy difícil. Y van a seguir saliendo algunas propuestas como esta que dices tú, creación del Ministerio de la Cultura o de los pueblos originarios, de la cultura originaria y qué sé yo. Así como la CONADI ha tratado de ser una fórmula, no han sido eficaces. Y yo creo que no va a ser, lamentablemente mi pronóstico no es muy bueno,
porque lo que veo yo aquí es que son estos poderes que están ocupando nuestro territorio, más allá del gobierno que exista, son los que vienen ahora por más, ¿ya? Y ahí hay que tenerlo súper claro. Ellos no vienen ahora, no están, no, el ambiente que tenemos acá no se está propiciando para dar soluciones, se está propiciando para que exista más confrontación. O sea, lo que pasó en Curacautín deriva de un hecho tan, yo creo que es vergonzoso, que haya venido un ministro a ponerle benzina a un problema, a una huelga de hambre que ya estaba avanzada, a un conflicto que no se resuelve, que no hay diálogo, y más bien se viene a violentar, o sea, a usar la violencia por sus propias manos. Entonces, ese ánimo es el que tiene el gobierno en este momento. Y eso está sustentado, eso viene de atrás, lamentablemente viene de los poderes que están acá. Las forestales son una máquina. Y esa visión ahora también está cambiando a ocupar el territorio desde otro punto de vista. Los proyectos mineros en el norte han hecho un daño tremendo a las comunidades, y acá se está mirando el territorio desde esa perspectiva, desde la usurpación y la explotación del territorio. Y hay proyectos mineros también que quieren entrar en nuestro territorio. Entonces no se ve un pronóstico positivo ni se ve un ánimo de mejorar nuestra situación. Todo lo contrario. Creo que la criminalización que tenemos ahora, el racismo judicial que se ha establecido, va a ser un continuo también para adelante. Claro, como lo ha sido hasta ahora, o sea, la criminalización de esos imaginarios mapuches se ve en todo el territorio chileno, no solo ahí, o sea, se criminaliza atacando y también incorporando esa idea que ustedes han comentado del conflicto, ¿no? Que es una palabra que me parece bien interesante para seguirla también, no solo aprenderle y hablarte del conflicto que de alguna manera crea este Estado y no está en la cancha de Gualmapu. Y en ese sentido, Gonzalo, y hablando en tantas conversaciones respecto a la responsabilidad que tienen los artistas en de alguna manera en masificar estas informaciones, ¿cierto? En tratar de abrir los diálogos a través de proyectos, acciones. ¿Cómo ves tú el panorama a partir de que esta comunidad de artistas que a lo mejor podemos crear a partir de estos diálogos letargos se pueda mantener para masificar esta idea y cambiar culturalmente esa visión que se tiene de ustedes, y también dejar de exotizarlo desde el mundo del arte? Porque yo, por lo menos, a mí lo que me pasa, y tú sabes que he sido bastante crítico con esa exotización que se ha creado en Santiago de Chile respecto a lo mapuche, que a mí, que no soy mapuche, me violenta, y en ese sentido he tratado de ser bastante tajante con mis opiniones respecto a esa idea de no exotizar lo indígena a partir incluso de un drama, que es un drama histórico, que es un drama que también hace paralelos con otros pueblos violentados en Latinoamérica. Entonces me gustaría saber de tu parte como artista, cómo tú ves esta apertura del diálogo, cómo tú ves esta idea de poder abrir un espectro de cambio cultural, ¿no? En nuestra visión como artistas también y creadores. Sí, en cuanto a cómo veo esta oportunidad, yo lo veo con esperanza, porque si estoy hoy en día acá, es porque creo que se puede formar una red o potenciar, digamos, estos pensamientos y acciones en común. Ahora tengo todo, bueno, hemos trabajado juntos y en conjunto, y tú sabes que cuál es mi perspectiva en cuanto al convencionalismo del arte. Yo creo que esa acepción del artista yo la abordo mucho más de un trabajo colectivo, colaborativo, un trabajo de campo. Entonces, creo que hoy en día, con gente que estoy viendo acá, tiene esa práctica artística, como que se aleja también del individualismo propio de un sistema, digamos, sino que más bien empiezan a generar a través de reflexiones en común. Entonces creo que desde esa perspectiva lo veo con esperanza. Espero que en un futuro sí se forme una red, espero que de alguna otra forma esto permee no tan solo Gualmapu, no tan solo el Collasuyu allá en el norte, ni tampoco en el centro, sino que más bien cruce todo este territorio. Si tú me preguntas, claro, espero que de este chagún o Nucham Kagún, de este conversatorio,
podamos seguir en otra instancia, preparar alguna otra acción en función de esto, ¿no? Que nos reúne, que nos convoca hoy día. Pero esa es mi percepción del arte. Creo que el artista que se ensimisma en sí, se mira al ombligo y no se afecta, digamos, con esto grave injusticia, porque no, aquí saco el apellido mapuche, sino que más bien son grave injusticia, como hablaba Ingrid de los tratados que tiene un Estado hacia un pueblo, también la desproporción o la diferencia que crea esto, ¿no? Y aquí yo creo que me quiero ir en realidad un poco más a los gestos políticos alejándome de tu pregunta, sino que más bien que ha tenido el Estado con los presos políticos mapuche, ¿no? No hay ningún gesto porque la desproporción que tiene el sistema judicial, digamos, de tener en cárcel, digamos, a Lamien, a Tres Lamien con prevención preventiva, en comparación a los últimos casos más judiciados como, no sé, se me viene a la cabeza Martín Cadenas, que pagó en arresto domiciliario, y así devela y muestra también o vislumbra que la diferencia que tenemos ante este Estado, que al final hay que seguir sometiendo. Ya, oye, quiero recordarles que pueden preguntar por el chat, Sí, por favor. sin ningún problema. Por ahí Natacha de Cortilla hace comentarios, así que si ella quiere decir algo en vivo y en directo, puedes prender tu cámara y todos te podamos escuchar. Pero claro, la Natacha dice, coincide bastante con lo que ha comentado Ingrid respecto de que es difícil encontrar ayuda en las instituciones del Estado, porque claro, estructuralmente no obedecen a la cuestión indígena, sino más bien a mantener al Estado, y el Estado se tiene que mantener a través de esta gente, de estas transnacionales, de estas corporaciones y de esos colonos que de hecho muchos de ellos son mestizos, y eso es otra cosa que a mí también me llama bastante la atención, como ese mestizaje de alguna manera también tiene componentes de racismo que hoy día lo van diversificando en distintos, bueno, en distintas estructuras de orden no solamente público, sino que también privado. Así que, bueno, la Tacha dice que Santiago exotiza todo lo que está fuera de ella. Eh, bueno, sí, yo no sé quién más quiere preguntar, Felipe, la Valentina, por ahí el Oscar Bueno, Huerta. a mí me parece algo súper interesante que mencionamos antes de comenzar estos diálogos que hablábamos en un principio, el tema del apoyo que se generó desde el pueblo mapuche, desde el pueblo nación mapuche, cuando ocurrió el estallido social, ¿no? La revuelta en octubre, y cómo los chilenos en este caso, cuando se explota esta situación ahora, en Curacautín sobre todo, le da la espalda, ¿no? No presenta el mismo apoyo que se vio durante este estallido social. Y cuál es desde su perspectiva la razón de por qué se genera esta dicotomía, ¿no? Como primero vamos a estar con ustedes, vamos a levantar las banderas mapuche ante esta revuelta, y luego cuando ocurren estos hechos simplemente desaparecemos, ¿no? ¿Qué le genera a esta situación? Yo tengo un poco una teoría al respecto, porque a mí me han preguntado en varios foros el tema de esto, de la bandera chilena en el 18 de octubre para adelante. Yo creo que también pasa por un tema simbólico. Yo pienso que desde el año 2010, con el tema de las redes sociales, principalmente nuestra causa, la causa mapuche y las luchas, me refiero a luchas como toda la reivindicación, no solamente los procesos más bullados que tienen que ver con mediatizados también con las huelgas de hambre. Yo creo que desde allí se ha más expresiones de fuerza del pueblo mapuche, cómo son las sostenidas huelgas de hambre, cómo son los apoyos, las interminables marchas que hemos desplegado a través de distintas defensas, en algunos casos específicos y emblemáticos, como ha sido el caso Lusinger Macay, en algunas luchas muy descarnadas, como ha sido la lucha, como fue la lucha en defensa de la Machi Francisco Alinconado, que yo
tuve que encabezar en esos 2 años, 2016-2017, y pudimos, a través de esa experiencia casi forzosa, conectarnos con distintas organizaciones a nivel social, más que mapuches, o sea, tanto mapuches como organizaciones sociales de distintos territorios. Entonces, nuestra propia, digamos, necesidad nos empujó a conectarnos también con otras distintas organizaciones, dirigencias y movimientos sociales. Ya yo me acuerdo muy bien que en su época, año 2016-2017, cuando estábamos encabezando la defensa de la Machi Francisca Linconao, mucha gente nos habló a través de las redes. Hablamos con muchas radios comunitarias de distintos lugares, no solamente de Chile, y cuando llegó un momento tan, digamos, importante en que se rompe el cerco mediático, cuando la Machi inicia su huelga de hambre, nosotros proponíamos una movilización, y esa movilización era replicada el mismo día y en distintos horarios a nivel internacional. Ese trabajo que hicimos nosotros como redes de apoyo, como mapuche, sin ninguna preparación en lo comunicacional específicamente, fue también una base para dar a conocer las distintas vulneraciones y los distintos procesos ilegítimos que se estaban llevando. Esto revienta cuando aparece lo del caso Huracán, y en el caso Huracán, mucha gente que conocía en lo cotidiano me decía, es que yo no puedo creer que las policías hagan esto, y nosotros los veníamos denunciando desde hace años, los montajes que se hacían, y mostrando las pruebas. O sea, el Machi Celestino, solo para dar un ejemplo que tiene que ver con la contingencia, el Machi Celestino fue encontrado casi a 3 kilómetros del lugar de los hechos, y hay pruebas balísticas que no se consideraron dentro del mismo proceso. Entonces es muy fácil decir el Machi Celestino es culpable sin conocer el proceso que lo llevó a una condena, que fue un proceso en donde los abogados se les apuró en un juicio, porque fue un juicio express que duró solo 6 meses para llegar a condenarlo, y en otros casos, como es el caso Huracán, en donde hay policías involucrados, imputados ahora, ya va más de 2 años, y ese caso no ha llegado a juicio. Entonces aquí vemos inmediatamente la desigualdad en los procesos judiciales, que es una parte del racismo que se aplica también, el racismo judicial. Entonces, en cada uno de los casos, si nosotros lo ponemos a estudiar, hay distintas y graves irregularidades que van en contra de esto que se habla tanto del debido proceso, porque el debido proceso en el caso del mapuche no se aplica. Ahí en el debido proceso, por ejemplo, debería estar el convenio 169 y no está presente. No es que se le olvide a los jueces que existe el convenio 169. No es que se le olvide a los fiscales que existe este convenio. Los jueces no lo aplican porque así está ordenado. Y eso es parte de un sistema siendo más que juicios justos, condenas rápidas y ojalá pesadas, castigos que no se le aplican a otras personas se están aplicando para el mapuche. Entonces, cuando hablamos de racismo judicial, no es una frase cliché, un pataleo, un panfleto, esto se basa en hechos concretos, que por supuesto no son expuestos a la opinión pública. Si uno sigue los casos y empieza a buscar la información está, pero en lo mediático, digamos, en lo masivo mediático, no se informan estos detalles. Entonces, Disculpa, hay una serie de irregularidades que están asociadas a estos procesos que no se van mostrando, y que esta frase del mapuche terrorista se instaló porque los medios de comunicación la instalaron, pero no porque hayan condenas terroristas, porque ni siquiera Machi Celestino Córdoba está condenado por terrorismo, porque mucha gente dice mapuche terrorista, ahí está el asesino. El asesino fue juzgado prácticamente sin pruebas, y en un proceso lleno de irregularidades. Entonces, hay una serie de situaciones que yo por lo menos las viví. Yo estuve en el caso Lusinger ahí más de 2 meses entrando a la sala, y hay una serie de irregularidades. Hay fiscales
que nosotros decimos son casa mapuche, porque son fiscales que incluso han sido denunciados por otros fiscales, como Alberto Chifel, que fue denunciado por el fiscal Traipe en el año 2016 o 17, y fue denunciado por presionar para que existieran mayores condenas en los casos donde hay mapuches criminalizados. Y es otro fiscal que denuncia, no es cualquier persona, no soy yo. Dentro del mismo Poder Judicial hay denuncias para ciertos fiscales que han llevado los procesos más emblemáticos de condena hacia el mapuche, como es el caso Lusinger. Disculpa, Ingrid, hay una pregunta de parte de Oscar Huerta. Acá voy a leerlo. En el chat dice, para que la autodeterminación de los pueblos sea una realidad, el Estado debiera garantizar el derecho a la territorialidad. De ahí garantizar el diálogo político. La plurinacionalidad debiera ser sobre todo una política fluida entre el Estado chileno y en este caso, y la nación mapuche. ¿Qué creen de eso? Pensando y soñando un poco en la solución. No sé si Gonzalo quiera hablar de eso. Yo hablé harto. Sí, bueno, creo que lo tocaste al comienzo, donde hablabas de la ruptura de los tratados, y yo mencionaba un poquito más arriba que al final esta diferencia o enfrentamiento que tiene el Estado chileno con el pueblo mapuche surge, digamos, cuando se rompe el Tratado de Tapigüe. Ahí entra, después de que se rompe el Tratado de Tapigüe, viene la pacificación de la Araucanía. Entonces, volviendo a la pregunta de Oscar, creo que ese diálogo se debería reconocer lo que se plantea desde acá, desde Gualmapu, que es lo que plantean los loncos, las autoridades ancestrales. Creo que tenemos una estructura sólida y clara para sentarse y a dialogar cuando quieran, pero eso no va a suceder, ¿no? Entonces, creo que nada, pues dentro de soñar, yo sueño con una mesa donde nos podamos ver la cara y respetarnos, digamos, como fue antes de 1825, ¿no? Cuando se reconocía al pueblo mapuche y se respetaba con toda su cosmovisión, cultura, economía, espiritualidad, ¿no? Pero nada, creo que la avaricia y la ambición está como estamos hoy en día. Eso. Yo quiero terminar de responder porque no terminé la respuesta a Felipe que hablaba de la bandera chilena y a eso quería llegar, pero me fui como a dar una vuelta gigante. Entonces ahora voy a hablar de lo de la bandera. Yo lo que quería decir en el fondo es que nosotros como mapuches hemos internacionalizado nuestra lucha, sin pretenderlo, sin ser un objetivo, pero nos ha servido para romper los cercos mediáticos, porque en muchas ocasiones donde estamos presentando un recurso de amparo acá, en la Embajada de España, en Madrid o en Barcelona o en otras ciudades de Europa, se están presentando también cartas, digamos, exigiendo justicia para el mapuche y atendiendo a las cosas que están sucediendo acá. Entonces ha sido fuerte nuestra propia campaña en defensa de los defensores, así también señalamos nosotros que son nuestras autoridades mapuches ancestrales, son defensores de nuestra cultura y del territorio. Entonces, esta, digamos, mediatización fue la que yo creo que en algún momento, y sobre todo con la muerte de Catrillanca, que fue tan explícito el abuso y el homicidio que se cometió, el crimen hacia él, que fue una indignación generalizada, o sea, se expuso hasta con videos de las propias policías cómo proceden en el territorio mapuche, cómo una bala es capaz de entrar en el cuerpo de un hombre mapuche que está sobre su tractor, porque algunos incluso hablaban de que iba arrancando, o sea, los que conocemos el campo, tú sabes que más te sirve irte a pie a través del campo que en un tractor. Entonces, Camilo Catrillanca estaba en su loft, estaba en su territorio, estaba trabajando en su tractor. Nosotros que fuimos allá a ver su casa, conocemos la comunidad, estaban construyendo su casa y armando su vida como una joven familia que se estaba formando. Y fue a morir ahí en su propio territorio, es como que te mataran aquí en la puerta de tu casa, en tu patio. Ese es el asesinato que son capaces de cometer acá, y al día de hoy no hay un responsable, porque ese proceso también se ha estado dilatando. Entonces, y además, el responsable está con arresto domiciliario. Entonces, bueno, la pregunta era por el tema de la bandera. Yo creo que es muy importante que se siga levantando la bandera,
y si no son todos los no mapuches que la levantan, no importa. Pero con la adhesión que hay, a mí me parece súper importante porque es un reconocimiento popular, y yo creo que el reconocimiento popular es mucho más valioso que el reconocimiento que podamos tener del Estado que nos está oprimiendo a todos. Entonces, para mí es aunar fuerza. Yo estoy súper satisfecha de eso, porque creo que ha sido nuestro trabajo de concientizarnos un poco y recibir el apoyo del chileno, del que se cree que no es mapuche, pero yo creo que la mayoría lo es, de reconocer en nuestra lucha y nuestra fuerza como resistencia ancestral. Entonces, me parece súper bien y creo que se debe seguir levantando la bandera mapuche para darle también pertinencia a este territorio. Súper. Muchas Yo gracias. no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, si Gonzalo quiere agregar algo más, Ingrid, Valentina. Hola, Creo que hola yo, aquí, Leslie Leslie. Fernández. Sí, hola, hola a todos. Aprovecho de saludarlos porque entré silenciosamente. Bueno, sí, en relación a lo que estaba diciendo Ingrid recién, bueno, de esta alzada de la bandera que apareció con tanta fuerza, ¿no es cierto?, desde el año pasado y que la vemos, bueno, en muchas ventanas, balcones, como nunca antes, ¿no? O sea, yo quería preguntar, tenía como una duda con respecto a esa percepción que ustedes tienen con el uso de estas banderas, o sea, con lo que tú dices recién, me parece como que en el fondo lo consideras como una ayuda, como un impulso a seguir, en el fondo, manejando, o sea, insistiendo en esta, o sea, de alguna manera todos nos reconocemos mapuches en el sentido de esta opresión o, o de esta mm, injusticia que estamos viviendo como país y que lo vemos tan reflejado en el pueblo mapuche, ¿no? Pero con respecto al uso de la bandera, eso yo tenía una duda, si a ustedes les molesta como este uso a veces un poco de moda también, ¿no es cierto? Que puede ocurrir en algunos momentos que esté tan a la mano sin tanto significado y al mismo tiempo quería saber por la bandera que está la estrella, el lucero del alba, que no recuerdo nunca bien el cuñal, el nombre, no me lo puedo aprender bien. Nelfe. Sí. ¿Cuándo usas esa bandera y cuándo usas la otra bandera, la de colores? O sea, ¿qué significado tiene cada una? Las vemos, esta apareció con mucha fuerza ahora, ¿no? La estrella, la del lucero del alba. Entonces eso, como el uso tal vez en algunos casos como muy... o sea, yo siento que tengo ganas de portar la bandera, de alzarla, pero a veces me siento un poco como apropiándome de algo que, en lo que yo creo, pero no sé si hay una molestia de parte. O sea, lo trato de hacer con mucho respeto. De hecho, hace poquito hice por ahí una acción que Gonzalo la vio, Rodolfo, y también tenía así como decía, pucha, la hago, no la hago, la muestro, no la muestro, porque en el fondo sé que también soy mapuche, que tengo sangre mapuche, obviamente, pero tampoco es tan directo, entonces como este hecho de pasar a llevar o de sentir que no eres parte de algo, aunque tú quieras serlo, y sientes esa complicidad o esa afinidad y ese respeto por toda la lucha que han llevado ustedes por tanto tiempo, ¿no? Eso. No sé si pregunté o enredé más la cosa, pero con lo de la bandera y Gonzalo va a responder. Sí, no, yo creo, bueno, gracias Leslie por tu reflexión, porque yo creo que, bueno, tomando a las personas que me antecedieron, claro, entiendo a la Ingrid que al final como gesto simbólico es súper potente, pero a mí lo que me lleva, escuchándote a ti, Leslie, es que todas esas personas que empuñaron, digamos, la bandera, fue como de una forma impulsiva, ¿no? Dentro de la estética, si hablamos de la imagen, claro, es potente verlo en la calle, pero hoy en día, claro, me gustaría
verlos con un grado de conciencia, de acuerdo a por qué no están, digamos, reflexionando, accionando de acuerdo a este gesto. Era tan solo sumarme a las reflexiones de las dos, porque tú, Leslie, como quizá persona sensible, te cuestionas mucho más, digamos, el levantar esta bandera, pero lo que pasó el 18 de octubre, que fue casi un impulso, un gesto catártico, digamos, yo me pregunto, como lo mencionaba Felipe, ¿dónde están ahora? ¿No? Los que nos hemos preguntado con Ingrid, con la papayana, con nuestra GUN que tenemos acá, donde la papayana comentaba que se dieron más de 3.000, 4.000, no sé, tú me puedes corregir, Ingrid, apoyar al pueblo chileno cuando esta pseudo despertar, ¿no? Tuvimos en la calle, pero lo que quiero decir es que esta devolución no está, o sea, la reciprocidad no se siente, no está vigente. Eso quería decir. Sí. En la cultura chilena no existe la reciprocidad, no existe la colectivización, eso es clarísimo, más con esto Sí. que están tomando en consideración sobre el tema que acaba de plantear la Leslie. Entonces, es obvio que en el mundo del arte, ante la vorágine de consumir imágenes y tomar partido por una moda, suelen, bueno, cometer errores en cuanto a cómo implantar ese imaginario cuando también quieres estar y sentirte aparte, o sea, decir, sí, yo apoyo Mapuche, pero no quiero formar parte de esto, propiamente tal. Quería solamente decir aquí que el Sebastián Zapata dice, en Chile no hay justicia para los pobres, los mapuches, ni las mujeres, el problema es el Estado fascista, colonial, extractivista en todos sus poderes, judicial, legislativo y ejecutivo, el cual no duda en usar la violencia racista e institucional y no institucional para perpetuarse. La libertad del pueblo mapuche no mapuche dará paso a la autodeterminación y reconocimiento total del Estado-Nación mapuche. Pensando una pregunta, si el champurria es mezcla, ¿podemos desprendernos del mestizaje despolitizado y reconocernos desde la champurria, es decir, herencia mapuche? Ahí no sé si Ingrid o Gonzalo quieren... Yo quisiera volver un poquito a la pregunta de la bandera, porque siento igual que es como que es necesario aclararlo, porque yo lo valoro bastante desde el punto de vista de la movilización. A mí concuerdo con Gonzalo, o sea, es muy distinto el contexto en el cual se usa. Seguramente si se usa en el tema de, no sé, un desfile de moda, como se han usado nuestras joyas y la vestimenta mapuche, lo repudiamos totalmente, o sea, no queremos más folclorización. Pero también yo creo que hay actos políticos que están ligados a lo artístico, en donde es necesario también simbolizar o mostrar algún nivel de definición política. Y yo he visto que sí, en esos espacios se han usado también otros símbolos, no solo la bandera. Se usan los instrumentos mapuche, se usa la vestimenta, algunos símbolos súper sagrados como son los rehues. Y bueno, yo creo que ahí también es la sensibilidad de la gente mapuche en general. O sea, si yo, desde mi punto de vista, yo creo que una bandera también es un símbolo que representa una lucha, en este caso nuestra lucha mapuche, y si yo la saco en una movilización y la saca mi vecino que no es mapuche, yo creo que no me puedo molestar, porque también tiene un significado, lo que te decía yo, la resistencia, pero también hay gente mapuche que es a lo mejor más antigua, que no le parece bien esto. Entonces también ahí no le podría garantizar a nadie yo que esto nos gusta como pueblo, porque nuestro pueblo mapuche también es un pueblo que está súper disperso y disgregado en distintas, territorialmente y también en el pensamiento. No somos como lo quisiéramos o como a veces nos quieren ver, como que somos uno solo. Cuando luchamos en contra del Estado, yo creo que logramos aunarnos un poco más, pero también somos muy diversos y tenemos distintas formas de pensar. Algunas personas creen que incluso el que tiene los apellidos es mapuche y el que no es mapuche. Entonces hay niveles internos también de discriminación entre nosotros que a veces nos pesan o nos juegan en contra.
Entonces no te podríamos dar, yo creo que entre Gonzalo y yo no te podemos dar solo una respuesta respecto al uso de la bandera. Pero yo creo que si hay algo que significa en este momento para todo el imaginario de este país, es que es una bandera que representa la resistencia. Y en ese son se puede usar, creo yo. Ya, y sobre esta pregunta de la champurria, Ah, sí, ese es un buen tema. A mí me gusta mucho ese, porque yo creo que el tema de... Soy muy buena para hablar. No, está Bueno, súper bien. bueno, así que está bien. pasa que a mí me pasa por lo menos con el tema de lo mestizo y lo champurria. Creo que se han utilizado un poco estos términos como para alejarnos del origen, alejarnos de ser mapuche. Yo soy Ingrid Maritza Conejero Montesino. Si quisiera pasar desapercibida en el mundo chileno, sin decir que soy mapuche, podría perfectamente. A pesar de mi cara y de lo mapuche que soy físicamente. Pero he visto eso. Entonces creo que a veces lo mestizo nos puede confundir. Y a mí me pasa, especialmente como soy educadora, es que veo también en que como ha habido toda una un despliegue comunicacional hacia lo que significa ser mapuche, que antiguamente éramos flojos, éramos borrachos, cochinos y no sé qué más. Ahora no somos eso, pues ahora comunicacionalmente somos terroristas y estamos asociados a la violencia más terrible que hay en el mundo, que es el terrorismo. Entonces me pasa mucho que con los niños creo que hay un trabajo por hacer, porque al niño mapuche acá en Gualmapu le cuesta reconocerse mapuche. Todavía hay discriminación en las escuelas. Todavía hay mucha, y en Santiago también, porque yo nací en Santiago, viví en Santiago, y es más fácil todavía invisibilizar a los mapuches en Santiago porque pasamos a ser santiaguinos. Dejamos de ser mapuches. A veces creemos que los mapuches están solo acá en Gualmapu. Entonces, cuando hablamos de mestizo, estamos hablando de un término intermedio que no nos deja vivir nuestra cultura o identificarnos. Eso a mí me pasa. Yo nunca me he identificado con lo mestizo, porque creo que uno tiene la capacidad de abrazar a la cultura que quiere abrazar. Y yo eso lo hablé hace muchos años atrás, cuando era un adolescente, joven, con un grupo de tejedoras mapuches en Santiago, Adyallín, el grupo al cual yo todavía me considero perteneciente, y hablamos con una lamien, María Quiñelén, que es la Huentuchefe, una papay que tiene mucho conocimiento, y ella nos dijo así de claro, ustedes no se pueden identificar como mestizas, porque están borrando la historia mapuche, ustedes son mapuche. Entonces, desde esa posición, tú te mueves identitariamente firme, estás sólido, no tienes duda, aunque haya otro que te pueda aplicar el mapuchómetro, no importa, tú abrazas tu identidad. Para mí ha sido mucho más fácil de todas maneras este tema, porque yo tengo mi loft, tengo mi tugún, tengo mis abuelos, tenía mis abuelos y tengo como esa historia mapuche también, la mapuche guarriachi, mapuche del lofche, pero hay gente que no tiene eso, pero yo creo que eso no es lo importante, porque somos producto de un despojo y somos el resultado de mucho despojo, atropello y avasallamiento. Entonces, cuando nosotros nos reconocemos mapuches, no tenemos que tener duda que lo somos y vivir como mapuche. Sí, yo quiero tan solo agregar, sumarme a las palabras de Ingrid, que de alguna otra forma igual concuerdo con ella, pero al momento de empezar a realizar nuestras prácticas culturales ya ese concepto creo que se anula. Como que cuando uno es mestizo y está independiente de donde esté, en cualquier parte del mundo, empieza a ejercitar, a practicar, no se la cuestiona. Entonces solo quería agregar eso, que al final es algo muy biopolítico, biográfico, que fue muy rico también escucharte, Ingrid, como que creo que de alguna otra forma nunca nos hemos cuestionado porque estamos ahí. Y tomando las palabras creo que fue Oscar, que hablaba del mestizo despolitizado, yo creo que si el mestizo se politiza,
va a llegar a esta misma conclusión que hemos dado acá. Eso. Como que de alguna otra forma va a llegar a ese punto. Que nosotros decimos se mapuchizó, de alguna otra forma, ¿no? Como que cuando ya no se cuestiona el mestizaje. Entonces, solo eso. Bueno, yo quería solamente decir que tenemos mucho que aprender y seguir entrando en diálogo con ustedes, pero también tenemos tiempo y otras posibilidades de seguirnos involucrando. Entonces creo que debo dejar como a Felipe, que es el encargado de Letargo, y el que crea también estos diálogos súper necesarios desde el campo de las artes visuales y la fotografía para poder también romper esto, ¿no? Estas estructuras que agobian y que de alguna manera también van distorsionando el lenguaje que se puede ocupar para entender la problemática que están sufriendo ustedes por parte del Estado chileno. Así que yo dejo a Felipe para que, a ver si hay otra pregunta más o algún otro comentario, pero también agradecer a Ingrid por su tiempo y a Gonzalo también por su tiempo en este momento bastante complicado que están viviendo en esa región. Y desde ya nosotros aquí, junto al Letargo, vamos a ir recogiendo un montón de perspectivas por parte de ustedes para también ir en ayuda cuando ustedes lo necesitan, porque así como a muchos nos levantamos con la bandera en octubre, también queremos reivindicarnos a partir de eso y más que nada escuchar el compartir que ustedes quieren entregarnos bueno, para colaborar, que eso es la instancia también de este diálogo. Así que dejo a Felipe y nada, pues le agradezco a todos por su participación y las ganas de querer entrar en este diálogo, el Letargo que el primero. Así que gracias. Sumándome a las palabras de Rodolfo, agradecerte a ti, Gonzalo, Ingrid, por aceptar la invitación a participar de este primer diálogo de Letargo. Primero, Letargo Diálogo se crea con el objetivo, ¿no?, de generar estas instancias de conversación, de esta instancia de aprender acerca de todo lo que está sucediendo in situ, como les decía en un principio, aprender de las experiencias y entender todo lo que se está viviendo actualmente, ¿no? Creo que no basta con levantar la bandera, sino que también hay que hacer algo al respecto, hay que dar el primer paso hacia avanzar en una solución, avanzar en mancomunar los esfuerzos y conseguir el objetivo, ¿no?, que es la autodeterminación de nuestros pueblos, del pueblo mapuche y el reconocimiento del territorio. Agradecerle a todos los que están participando hoy por la asistencia, por preguntar, y los invitamos a todos a seguir en contacto, a seguir atentos a los próximos diálogos y los dejo a ustedes, Gonzalo y Ingrid, para que se despiden, ¿no? Bueno, Chertumay por este Nuchamcagún, gracias por este conversatorio, a usted, a la revista, a Rodolfo por la invitación, a Ingrid por ser parte, digamos, de diversos equipos que nos encontramos en distintos espacios. Gracias, Lamien. Sí, yo también quiero sumarme a la palabra de Felipe y hacer una invitación abierta a todas las personas conscientes, creadoras y creadores para también manifestarse en estos momentos tan difíciles. Como que además de hablar, yo creo que hay que accionar y yo creo que todo gesto hoy en día es importante. Así que tan solo eso. Fey Mutel, Feu Callar. Bueno, yo me voy a despedir igual, agradeciendo el espacio, la atención, porque creo que así se camina en buscar soluciones con el otro. Primero hay que escucharse. Y el diálogo es súper importante, y yo también quiero dejar eso como súper establecido dentro de todas estas distintas situaciones extremas, como son las huelgas de hambre, la prisión política y todo. Nuestras autoridades y huerquenes, quienes están desarrollando el trabajo directamente con estas personas, mapuches encarcelados o criminalizados, siempre están abiertos al diálogo. Siempre ha habido una posición dialogante para poder llegar a un término, ojalá lo mejor posible, ¿ya? Y nosotros también, como desde afuera, a lo mejor en
en este círculo más grande. También es nuestra misión poder conversar de esto con distintas organizaciones, personas que quieran entender un poco más. Así es que desde mi parte siempre está la opción y la posición de que es necesario conversar y de ahondar en lo político. No tengamos miedo a estar en lo político porque seamos gestores del arte, la cultura, o la ciencia, o en la posición, el rol que estemos. La política la tenemos que empezar a construir nosotros. Todo lo que pasó desde el 18 de octubre para adelante, yo sí creo que es un despertar, pero tenemos que continuarlo y accionar. No podemos seguir dejándole la política a cargo de gente tan nefasta que nos sigue haciendo daño, que nos sigue separando y que sigue sembrando además el odio entre nosotros. Eso no podemos seguir por esa línea, ¿ya? Entonces, ahora para terminar, últimas palabras, es recordar que nuestros lamien están a 104 días de huelga de hambre y no ha existido aún un pronunciamiento claro, más bien ha existido un ánimo de que se siga sosteniendo este conflicto, esta situación extrema. Y bueno, y el Machi Celestino Córdoba hoy día, a esta hora, ya está anunciando que va a entrar en huelga seca. Y eso significa que en 7 días máximo quizá, o 10 días a lo más, pueda resistir su cuerpo y podamos tener un desenlace fatal que ojalá no suceda. Entonces nosotros ya desde hace 2 días nos estamos movilizando con todo. Mañana vamos a ir al Hospital Imperial y allá vamos a hacer, además de nuestro desarrollo espiritual y dar nehuena a nuestro machi y a nuestros prisioneros políticos mapuches, vamos también a hacer el Nuchamkagun, que es la conversación y la acción. Entonces también necesitamos el apoyo de distintas representaciones a nivel nacional e internacional. Todas las redes se tienen que activar y esa también es una petición directa a ustedes como colectivos, como agentes culturales y sociales, para que no esperemos que nos inviten a una lucha, a una causa, porque el 18 de octubre pasado nosotros como mapuches también nos movilizamos y sentimos que es una causa de nosotros como oprimidos, ¿ya? Más allá de que nos sintamos identificados con uno u otro pueblo. Hemos sido históricamente oprimidos. Entonces, levantémonos y sigamos manteniendo esta causa y todas las otras. Nosotros también estamos sosteniendo apoyo con las distintas personas que han sido mutilados dentro del 18 de octubre y la revuelta. Y eso no lo podemos olvidar, y no podemos también olvidar la gente que perdió totalmente la vista y muchos que murieron. Entonces hay mucha sangre que ha corrido, o sea, no me gusta decirlo así, pero hay mucha sangre que ha corrido de toda la gente oprimida y pobre, y eso no puede quedar así. No podemos seguir como si nada. Tenemos que movilizarnos por esta causa, por todas las que vengan, y mantener estas redes. Pues yo les agradezco mucho este conversatorio y creo que es muy importante para que se establezcan la comunicación clara entre quienes somos los actores que estamos dando la cara y poniendo el cuerpo. Chaltumay Kulamien, Penchemanium Niaimun. Eso, muy agradecida. Leita Sugulamien.